asunto que parece unitario y sobre el que hay consenso, es decir, el impacto de la cultura del petróleo en Venezuela como algo uniforme. Estoy convencido de que ese impacto no fue uniforme y he elegido Maracaibo, el estado Zulia, pero básicamente Maracaibo, para tratar de ver cómo hay una particularidad relevante en cómo fue asumido el impacto petrolero en lo urbano, Maracucho, y cómo hay una distinción, a veces abismal, en la recepción de, digamos, los otros centros de actividad petrolera, digamos, el Oriente, digamos, Falcón, y no se diga la recepción teleológica que ocurrió en las zonas donde no hubo actividad petrolera, sí, los estados andinos, los estados llaneros, pero que, digamos, el impacto ocurrió igualmente a mediano plazo, mediado en el largo tiempo, lo que se llamaría la aculturación, que ese concepto ya hoy tiene una redefinición, digamos, que lo hace más dialogable, ya no es una cultura entrando a saco de motra y apropiándose, sino una cosa más bien de hibridación, de entendimiento, de mezclas, donde sale algo nuevo. ¿Sí? No es la pérdida de algo y digamos, el nacimiento de un orden que está teñido de un solo color, de ninguna manera. El punto de partida es que esa recepción, ese impacto, esa asunción es absolutamente distintiva en la ciudad de Maracaibo. Hay elementos que permiten afirmarlo, pero también por razones de tesis a mí me interesa asentar esa impresión, un poco para comprender estados posteriores en relación con algo que se ha discutido mucho aquí desde ayer para acá, la civilidad, la ciudadanía y todo el entendimiento de lo demográfico organizado en relación con las instituciones. En Maracaibo eso tiene, digamos, algunos elementos muy útiles para entenderlo, pero también para describirlo, para mostrarlo, digamos, pedagógicamente. Eso que se ha dicho permanentemente del Maracaibo no militarista, el Maracaibo emprendedor, el industrioso maracaibero, frase de Mariano Pico Salas, y una anécdota que está en Besón, el proverbial Besón, en relación con la guerra civil de la que la profesora ha hablado aquí, que un jefe militar se niega a responder el fuego y la razón que da es que no quiere que se estropee la Plaza Baral, que no quiere que se estropeen los edificios públicos, etc. Entonces él no va a responder el fuego por eso. Entonces, eso se ha visto como una actitud civilista de alto reparo de la herencia urbana, etcétera, etcétera. Y sobre todo, ese énfasis en que no somos militaristas, que aquí no ha habido tradiciones de caudillos, etcétera. De tal manera que eso allí, que está en la tradición, puede servir para entender el impacto material, el impacto demográfico, económico en los servicios y en la expectación de lo público de la cultura del petróleo en un espacio localizado, lo urbano histórico Maracaibo y sus tradiciones públicas, institucionales y su idiosincrasia. Tenemos esa información desde hace mucho tiempo, pero desde hace muy poco ha sido ordenada y está disponible para, digamos, constatar los argumentos. Investigaciones, el archivo de aquí, el archivo histórico del Estado Zulia, investigaciones en el archivo de Miraflores,
investigaciones de lo que se llama el NARA, es decir, el Servicio Norteamericano de Archivos y Estadísticas, y un conjunto de publicaciones como el Tropical Zone, que se editaba en Maracaibo entre el año 26 y el año 34 probablemente, otro periódico en inglés, y un conjunto de memorias de petroleros que se publican en inglés en Estados Unidos, también en Londres, que son, bueno, los recuerdos de los actores de la época heroica de la explotación petrolera, y que la escriben en su retiro, geólogos, ingenieros. Eso se publica en inglés, algunos en su momento, pero nunca se tradujo. Ahora se está prestando atención a eso. Aquí en Venezuela hay un texto conocido que se llama Los Antecesores, que lo publica Maravén en los 80, creo, Maravén o Lago B. Es un documento extraordinario. No sabemos quién escribe, es una voz anónima, que echa el cuento corporativo desde la Creole, pero que sea corporativo no significa que sea, digamos, un texto menor. No, simplemente se refiere a la totalidad de los procesos del petróleo, de la cosa institucional, de las empresas, pero también reflejando toda la fisiología de la nación, de las fuerzas públicas y de la idiosincrasia. Prácticamente es lo único que hay, y hace 3 años, 4 años, se tradujo al español la primera gran cacería del petróleo. El libro donde Ralph Arnold vacía toda la historia de la prospección y exploración petrolera, que empieza por Trinidad en 1911 y que culmina en el Tarra, encontrado, hacia 1916. 56 geólogos que contrata Arnold en los Estados Unidos, de las mejores universidades, Stanford, Cambridge. Jóvenes, muchos quedaron enterrados aquí, los mató la malaria, etc. Y en los 60, 50 años después, Arnold se reúne con los que todavía viven y acuerdan escribir la historia. El resultado es ese extraordinario libro que se llama La primera gran cacería del petróleo. Ese es el título en inglés, First Big Hunt. En español le pusieron un título anodino, es decir, los comienzos en Venezuela, eso es todo, así se llama. Pero es una hermosa edición que financió el propio... hay alguien que trabaja con ventas de petróleo spot, en particular creo que se llama Parili. En fin, él financió el libro, un hombre con mucho dinero, pagó la traducción. Es lo único que tenemos. Y está citado acá en el libro de Tinker Sala, que es como el gran resumen de eso, y un libro que se llama Menos Maracaibo, Hombres de Maracaibo, que se publica el año 32 en inglés, tiene una sola edición, no hay traducción española. Entonces, esas son las fuentes, ese es el tipo de fuente que nos permite un poco reconfigurar un discurso sobre la cultura del petróleo, ya no, digamos, sobre la base de lo puramente ideológico y lo nacional y lo extranjero, es decir, el ámbito del criollismo y de las tradiciones endógenas, sino que hay elementos muy objetivos en fuentes, en documentos que pueden ser consultados, que permiten hoy, digamos, enfocar el impacto de la cultura del petróleo en Venezuela en un escenario que nos permite, digamos, hacer afirmaciones sobre responsabilidades ciudadanas y sobre cultura de la pobreza, por ejemplo. Es decir, en Venezuela hay un gran déficit en la historia del petróleo, que es que no se la asocia con la cultura de la pobreza. ¿Por qué la cultura de la pobreza? Bueno, porque la emergencia
de una actividad petrolera que va a modificar dramáticamente la economía en un tejido absolutamente frágil y, digamos, históricamente deprimido, donde la pobreza es un círculo vicioso, donde no hay tradiciones de industria y el gamonalismo como configurador del poder es importante. Eso tiñe de alguna manera las posibilidades de construcción que los venezolanos han tenido con ese instrumento que es el petróleo, que no es solamente un instrumento económico, es un instrumento que por ósmosis, por reconfiguración, transforma y produce paradigmas nuevos de intercambio en la sociedad. Pero como no se ha atendido el origen previo es una cultura indógena que está allí, que tiene un proceso, el proceso histórico hispano, y que es distinto a los procesos de industrialización, de institucionalización, de visión del mundo, de eso que se ha llamado, por supuesto, la ética protestante, ¿no? Entonces es importante, creo yo, atender eso de la cultura de la pobreza en los orígenes de la relación de la aparición del petróleo en una ciudad, un escenario como Maracaibo, que, bueno, esa historia es más o menos conocida. Los grupos sociales gestionando en un plano más o menos de cierto acuerdo, sin mayores conflictos, quizá con una cierta definición de lo urbano bastante, no compleja, pero sí más o menos solvente, donde lo rural está en una periferia y presiona sobre la ciudad que está formándose, pero la ciudad no es esencialmente gamonal ni es agraria. La ciudad intentó desarrollar un estilo proverbial, citadino, un poco de parroquiano, y eso, digamos, se entendió hasta cierto punto con, digamos, los primeros ruidos de la cultura del petróleo. Es decir, para ponerle precisiones al asunto, cuando hablamos del impacto de la actividad petrolera en Maracaibo, estamos hablando de la erupción del Barroso, el año 22 hasta el año 35, básicamente. Entonces, en ese tiempo ocurren en la ciudad un conjunto de novedades que tienen que ver con la descarga de circulación de dinero, que modifica desde los precios hasta el empleo y hace colapsar los servicios y el suministro de alimentos. Eso recién en el año 33-34 empieza a aflojar, pero el año 1891 Maracaibo tiene 40.000 habitantes, el año 1920 tiene 45.000 habitantes, pero el año 1926 Maracaibo tiene casi 85.000 habitantes. Es decir, en 4 años que el Barroso pone al país en la geografía planetaria, la ciudad recibe prácticamente 40.000 habitantes. Era un crecimiento demográfico no vegetativo, era de inmigración básicamente. Incluso yo diría que el crecimiento vegetativo cede, si hay mortalidad, el asunto de la natalidad, sino que es básicamente por la inmigración. Esa inmigración remodela los servicios, los estilos de intercambio, transforma totalmente la oferta y la demanda, pero básicamente crea una situación de emergencia que dura muchos años en Maracaibo. No había ninguna posibilidad de darle respuesta a las necesidades de la industria, no solamente en términos de servicio, sino en términos profesionales, pero
la aparición de la masa laboral era un hecho absolutamente concreto. La masa laboral de la inmigración interna, básicamente, bueno, y los extranjeros que llegaron. Había que darle respuesta a eso. Y esa respuesta no iba a venir desde los procesos públicos, comerciales, industriales, de servicio de la ciudad. No había ninguna capacidad para eso. De tal manera que el primer hecho dramático es la transformación de los precios. Se dice que una gallina costaba, el año 22 podía costar 4 bolívares, al final de ese año, lo dice Tinker Sala, esa gallina costaba 10, 12 bolívares. Si Signarán costaba 1 bolívar, se venden 4 por 1 bolívar. Es decir, colapsa todo el sistema de atención y de servicio de una ciudad que estaba concebida de manera tradicional, porque era un urbanismo sin industria y sin grandes tradiciones de gestión de los capitanes de empresa que, bueno, no estaban previendo no solo el impacto del petróleo, sino que eran muy conservadores en materia de inversión y de desarrollo de infraestructura de la ciudad. De tal manera que la herencia del criollismo en Venezuela es absolutamente un inconveniente para el desarrollo de la cultura del petróleo. ¿Por qué el criollismo? Bueno, el criollismo no solamente es una especie de género o de moda literaria, es decir, la tierra, el campo, la herencia inmediata, la configuración de una identidad a partir de elementos un poco inerciales, sino que políticamente supone como cerrarse sobre sí y desarrollar unos ciertos regionalismos muy inconvenientes para la dinámica que iba a traer el petróleo. Entonces, efectivamente, es un urbanismo sin industria, pobreza y subordinación política yo no diría que, bueno, a la dictadura gomecista, no, había habido antes dictaduras y después hay dictaduras, sino una especie de subordinación civil de la ciudadanía frente al poder. En Venezuela ha faltado un poco de actitud altanera frente al poder. Ha habido mucha subordinación. El venezolano es sumiso frente a los estilos autoritarios. Entonces, eso con dictadura o sin dictadura es una catástrofe civilmente y ciudadana, desde el punto de vista ciudadano, ¿no? Entonces, esa es una herencia que está allí, inconveniente para entenderse con el petróleo. La tradición de la pobreza, absolutamente inconveniente para entenderse con el petróleo. Y los estilos de la economía petrolera desbordan aquel orden bucólico y aquel orden, digamos, de entendimiento institucional que colapsa y donde, digamos, la ciudadanía no parece tener mayor relevancia. Es decir, la acción viene de las autoridades. Gómez se entera de lo que está pasando en el Zulia con alarma y destituye a Santos Matute Gómez, que era un aprovechador, era un devastador en los primeros años del petróleo, y elige a un hombre que hace un gran trabajo, que es Vicencio Pérez Soto, un hombre rudo pero inteligente, que empieza a poner orden en la relación con la compañía, en relación con los comerciantes, que eran unos pillos, que siguen siendo unos pillos, en relación con los servicios y sobre todo en relación con, digamos, las funciones del Estado. Reivindica las normas y los acuerdos que el Estado tiene que hacer cumplir. Gran mérito de Pérez Soto. El extremo de
digamos, el colapso lleva a que hay un informe de un extranjero que dice que lo que sería ya no la pobreza, sino lo que sería la clase media de la época, se ve tan disminuida por la capacidad de compra, escasez, sí, carestía, pero inflación, hiperinflación, que no tiene acceso a los bienes ordinarios que llegaban, que surtían a la ciudad, porque esos bienes los pagaba a un alto precio la industria petrolera, los agotaba al nomás llegar a la ciudad. Y esta gente ya no tenía cómo comprar. ¿Y qué hacían? Se iban de la ciudad, se iban a los campos cercanos, a las zonas rurales, a vivir como en la prehistoria, es decir, a comer lo que podían ya no cosechar, sino recolectar, diría yo, a cazar fauna silvestre y un poco a estar en una condición de inanición, ya no de pobreza, sino de emergencia por el colapso de su estructura de convivencia. Entonces, frente a eso, ¿qué teníamos? Bueno, teníamos una economía bodeguera de burritos y cacería de palomitas, es decir, la crónica de la idiosincrasia, del costumbrismo, que nos transmite que efectivamente esa era la economía que atendía la rutina de la ciudad, de esa demografía contenida. Eso se hace pedazo y la ciudad entra en caos, pierde todo su glamour, la gente se muestra tal como es la lucha por la vida, hay especulación, hay acaparamiento de lo poco que había, hay una especie de caos en relación con deberes y derechos. Es decir, fíjense, la tradición, esa tradición elogiada de civilismo, de ciudadanía, etcétera, en esos momentos que ha podido ser una fuente de ordenamiento, no funcionó. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque era una ciudad donde las clases sociales no habían puesto en la construcción de la identidad más que la rutina, y ahí habían dejado de poner efectivamente adscripción identitaria, pasión por la herencia social, etc. Y en ese momento, bueno, el orden social es prácticamente el orden urbano, material, de servicio, que se hace pedazo y aparece el caos. El caos solamente se puede conjurar con tradiciones mentales, civiles. Y la emergencia era de otra naturaleza, era el déficit de unas tradiciones. Yo quiero insistir en digamos, las deudas de los grupos sociales. Hoy no se quiere hablar mucho de eso, hoy se quiere adscribir al militarismo, al autoritarismo, al gobierno central, todos los males de una sociedad. Eso históricamente puede tener sentido, pero en Venezuela hoy es preciso, digamos, señalar responsabilidades. ¿Responsabilidades de quién? Bueno, de los grupos sociales, de las clases sociales, de la clase media, de la burguesía, de los grupos que han usufructuado la gran construcción que produjo el petróleo. El petróleo construyó, refunda el petróleo de la mano de una élite esclarecida, refunda la nación en 1936. Que nadie tenga duda de eso. Venezuela, del año 36 al año 48, 12 años, hay un proyecto unitario de restauración y de creación de instituciones y de ejecución a través de la renta petrolera de los elementos básicos de la modernización. La modernidad se estancó, pero ya el petróleo no podía ser mayor cosa. Entonces, en esos 12 años, en Venezuela se refunda un país, pero se crean las instituciones
necesarias para producir en los próximos años, a través de la democracia como modelo político y mental, producir digamos, un paradigma reproducible de bienestar que no se hizo. Pero el petróleo cumplió. El petróleo cumple el año 36, el año 48, para poner una fecha que es redonda. Se expulsan las enfermedades endémicas, se legisla desde la ley del seguro social hasta la ley del trabajo, se crea el Banco Central, la constituyente del año 47, que prácticamente pone el país en una modernidad internacional. Los hospitales generales que conocemos hoy son todos de esa época. La urbanización, los servicios de electricidad, de agua. Entonces, estamos hablando de un tiempo donde el Estado hace su trabajo, el Estado armado de la renta fiscal y dirigido por una élite esclarecida. Yo le puedo dar nombres y ustedes terminan de completar. Esa élite está formada por gente como Alberto Adriani, como Augusto Mijares, como Mariano Picón Sala, como Gabaldón, que es el hombre que llama a MacArthur en la Guerra del Pacífico a que le explique con su experiencia qué podemos hacer con aquello. Aquello era el DDT, pues se morían, y Gabaldón va a Washington y asesora al ejército norteamericano en materia de uso del DDT, porque ya se sabía del enorme éxito que había tenido Venezuela en la lucha contra la malaria. Entonces, señalar esas responsabilidades, esas carencias, en medio de un impacto que parece devastador y donde la industria petrolera hace lo que le da la gana. No es así. Miren, esto que hay aquí es un prospecto de explotación de petróleo del año 1895, encontrado en el río Catatumbo, de un fulano avispado que saca un conjunto de permisos con jefes civiles, incluso logra tener hasta del Congreso una autorización para sacar petróleo que debía ser como de 30 o 32 grados API, porque por lo que dice fluía por una cañería, y para refinarlo y producir queroseno. No había más posibilidad. Es decir, un negocito donde este señor pretende que él es un benefactor público y que no le va a pagar nada a nadie, ni al Estado ni a la sociedad. Él es un industrioso. Él viene allí a redimir de la naturaleza bárbara a un país. Ahora, ¿qué valor tiene esto? Bueno, no tiene un valor, digamos, ni económico ni industrial, tiene un valor ideológico. Si en Venezuela la industria del petróleo se hubiera ejecutado nacionalmente con capitales nacionales, con nuestros capitales de empresas, aquí no hubiéramos tenido cultura del petróleo. Aquí no hubiéramos tenido el impacto del American Way of Life, no hubiéramos tenido el modelo de bienestar. Digo el modelo, yo no estoy hablando del programa. La proyección de estilos de vida absolutamente sorprendentes que introduce la cultura del petróleo, pero a través de hechos muy concretos. Es decir, las compañías petroleras, que no eran hermanitas de la caridad, pero son instituciones modernas que vienen de la idea protestante del bien, del éxito, del trabajo y de la riqueza, producen instituciones que redimen a la sociedad, desde las instituciones sanitarias hasta el impacto de los estilos laborales, los comisariatos. El campo es todo un imaginario que los ñácaras dicen, bueno, pero en el campo debe haber un grupito. Sí, pero culturalmente el campo irradiaba todo el país, irradiaba un estilo de expectación, ya no de fatalidad, de angustia siempre, pero había roto con la fatalidad. Entonces, esas irradiaciones que vienen del campo petrolero y de toda la actividad
que reproduce la cultura del petróleo, introyectaron en la sociedad venezolana un espectáculo ideal, no sé si trunco, parcialmente realizado, pero se contraponía a las tradiciones del fatalismo, de gamonalismo, de criollismo, etc. De tal manera que si la industria petrolera en Venezuela la desarrolla el capital nacional, lo que hubiera pasado era que efectivamente esos capitanes de empresa, no solamente muy conservadores, sino con muy poco sentido de lo social hasta hoy, y bueno, alguien me dirá que eso es políticamente incorrecto decirlo hoy porque el chavismo ha acabado con las empresas. No, hoy hay que decirlo, para cuando el país se restaure. Es decir, los comerciantes, el empresariado, que han usufructuado los servicios jurídicos, estabilidad jurídica, servicios materiales, urbanismo, desarrollo civil, ciudadanía, bueno, tienen que responder. Ah, no, pero ellos creyeron que solamente eran consumidores. No, eran ciudadanos. Y se estaban entendiendo con esos compradores en términos de civilidad. Hasta hoy fueron simplemente compradores, consumidores. De tal manera que el impacto del capital extranjero en la industria del petróleo creó un paradigma de construcción de un modelo de bienestar y de entendimiento con lo civil nutrido de la ciencia, la tecnología y de una aspiración de romper con el fatalismo. Eso ocurre justamente por el desarrollo que tuvo, el desarrollo histórico que tuvo la industria petrolera. Hay un hecho muy poco conocido. El año 1929, fíjense, han pasado 7 años desde el Barroso, desde la conmoción urbana. Una empresa de obras civiles norteamericana le presenta al Congreso de la República un proyecto para construir una carretera de 40 kilómetros desde la Concepción hasta Salina Rica, allá fuera de Maracaibo, por todo el borde litoral, 40 kilómetros, 2 canales de 20 metros cada uno, una carretera que iba, otra que venía, con un centro de 110 metros que las dividía a las 2 carreteras. Un bulevar, digamos, pero era más que un bulevar. Dicho así, parece como una exageración, pero no. Era efectivamente la percepción que se tenía de lo que estaba pasando en este lugar del mundo, el norte de la América del Sur, una actividad que iba a transformar probablemente toda la región, no solamente el país. Entonces, ya no es el capital bancario, es el capital financiero mundial que se ha dado cuenta de lo que está pasando en Venezuela. Este proyecto no se ejecutó probablemente, y aquí es pura especulación, por temor a la novedad de los hombres que le llevaban informes a Gómez, celos de los capitanes de empresa de la ciudad. Ya no eran los alemanes habían sido liquidados con el impacto petrolero, no sobrevivieron al impacto petrolero. O probablemente una idea que circuló en esos años, que era de esta cosa de la secesión del Zulia, asociada con las compañías, fue absolutamente real, y Gómez despacha un hombre para que le recabe información sobre la veracidad de aquello. Durante esos años, eso tiene todo el sentido del mundo. Es decir, la discrecionalidad relativa que tenían las compañías petroleras, es decir, andaban como Pedro por su casa, costos mínimos,
crecimiento demográfico, una región con algunas tradiciones de secesionismo, o en todo caso separada de la gran tradición nacional. Esta empresa sabe lo que está ocurriendo. Y claro, esto no es un proyecto de Don Bolívar. En ese momento, y mucho después, debía ser el mayor proyecto sudamericano, superior a la calle Corriente. Un periodista con el que yo hablaba, mira, pero esto hubiera tenido un impacto como el Canal de Panamá. Bueno, sí, salvando la distancia, como el Canal de Panamá. Es decir, la construcción de esta obra, que era inicialmente una obra de infraestructura, pero una obra que estaba, digamos, planteándose prospectivamente la transformación de la región en términos de demandas, en términos de cultura, de educación, de servicios y de crecimiento metropolitano. 40 kilómetros con un flujo de 110 metros de servicios, donde ahí podía haber desde grocery hasta autocines o lo que se te ocurra, hasta universidades. Es decir, hubiera modificado la historia nacional, y creo que no estoy exagerando. Probablemente hubiera parado el chavismo. Estamos hablando de 1929. De tal manera, ¿por qué no se realizó? Bueno, no se realizó por, digamos, las actitudes conservadoras de esas fuerzas civiles tan encarecidas en la tradición, digamos, regional y nacional, porque hay un extraordinario ensayo de Augusto Mijares que se llama la tradición civilista de la colonia, admirable, nos conmueve, pero hoy decimos, bueno, pero ¿qué se hizo eso? Estaba encriptado solamente. Entonces, el impacto del petróleo, no quiero salirme de Maracaibo, supuso que una comunidad bastante endógena, y esto es un cargo, hay que hacerle a la cosa independentista, zuliana, estaba encriptada también y no se entendió con los conflictos del poder, no supo entenderse con los conflictos del poder, porque un general decía, no, yo no voy a responder el fuego porque me van a romper la Plaza de la Concordia. Esa es una visión del poder, de la vida política y de la nacionalidad como muy de casitas y muñecas. Entonces había un déficit efectivamente en esa tradición de civilidad y en ese, digamos, esa expectación de la independencia del Zulia, de la diferencia de los zulianos, que no generó elementos para que cuando aparece la cultura del petróleo interactuara con la novedad y de manera solvente, quiero decir. Y una de las consecuencias, bueno, se le da un parado a uno de los proyectos, digamos, de mayor impacto que haya podido haber en Venezuela. Y las razones, bueno, las razones son conservadurismo, temor a la novedad, y en este caso habría que estudiarlo. Gómez dice no, porque, bueno, imagínense, se está hablando de secesionismo del Zulia a partir de la gestión de las compañías petroleras, y viene una empresa que ofrece construir 40 kilómetros, y ¿qué exigía a cambio? Derecho de uso de los 110 metros. Es decir, trasladar básicamente el American Way de consumo, de uso, a 110 metros de ancho por 40 kilómetros. Nada más y bueno, y nada menos, ¿no? Entonces, ahí hay una herencia donde esa, digamos, pregonada civilidad tiene que responder, y no solo desde el hecho de que se opone al militarismo, sino que no desarrolló los elementos endógenos locales, estoy hablando de Maracaibo, para interactuar con, digamos, una estructura que requería efectivamente hechos civiles, hechos institucionales,
requería una visión de lo público distintivo del resto del país. No ocurrió. Sí, la ciudad se limitó a asumir el tremendo impacto material de lo petrolero como consumo y economía, y no desarrolló, no tuvo en la manga un as o unos ases para mostrarle al país y a esas fuerzas, porque eran fuerzas de capital financiero, de instituciones solventes de la metrópoli industrial, cómo era que se iba a batir el cobre o a refinar el petróleo. De tal manera que ahí hay un déficit que, digo yo, debe ser estudiado con un criterio distinto a la luz de toda esta información que está en obras como esta. El libro de Tinker Sale, hay una edición en inglés que circuló muy poco en Venezuela, hace 3 años se hizo la traducción. El libro de Ralph Arnold, la primera gran cacería del petróleo, los antecesores, Hombres de Maracaibo, hay una cantidad de cosas importantes. Y la tesis del recelo de Gómez tiene un sentido. A Gómez le llevan los planos para que los vean, los planos de las laras. Y hay informes muy ventajosos, positivos de los asesores que le dicen que eso debe hacerse, y él ve los planos, no sabía nada de eso, pero los asesores tenían la palabra y les creían los asesores. Y en esos años se está construyendo las laras también, se está construyendo la Mene Grande. Aquí tenemos a Pedro Romero, que es el arquitecto que reconstruyó, refundó el edificio de la Mene Grande, que está allí todavía en pie, Pedro. Todavía se sostiene lo que hicieron ustedes, extraordinario. Y yo siempre, cuando paso por ahí, Dios mío, que pudiera tener una oficinita bueno allí para venir a leer, a escribir, a estudiarse, a reunir. Entonces sí, se están haciendo obras importantes corporativas de la compañía petrolera, pero ya aparece el capital financiero avanzando y el país lo para. El país de las tradiciones civiles que no son solventes. Gracias.